Bueno, hay novedades con respecto de lo que venía mencionando el profe en el editorial. Ha emitido un comunicado la Presidencia de la República con fecha 25 de febrero. El gobierno declara estado de excepción en 8 provincias, activa recursos económicos y refuerza el soporte logístico para atender la época invernal. Este 24 de febrero del 2025, el Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional resolvió declarar en estado de emergencia regional a las provincias más afectadas por la época lluviosa, tras un exhaustivo análisis técnico de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Determinó que esta decisión rige en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro, Esmeraldas, Santa Elena, Loja y Azuay. En total, 8 provincias, todas las de la costa, más Loja y Azuay. De esta manera, el gobierno garantizará la atención oportuna e integral en las zonas más afectadas por la época. Además, entre otras medidas urgentes, se dispuso el apoyo logístico del Ministerio de Defensa y la movilización de todos los niveles de gobierno en las zonas críticas. Asimismo, el Ministerio de Economía y Finanzas evaluará líneas de crédito contingentes que fortalezcan la capacidad de respuesta, entre otras decisiones. El gobierno trabaja sin pausa para atender las necesidades urgentes de las zonas afectadas. La prioridad es proteger la vida de los ciudadanos, precautelar servicios básicos y brindar apoyo a las comunidades que enfrentan inundaciones. La coordinación con autoridades locales y organismos de emergencia se mantendrá activa. Entonces, han dispuesto el apoyo logístico del Ministerio de Defensa, la movilización de todos los niveles de gobierno en las zonas críticas. El Ministerio de Economía y Finanzas evaluará líneas de crédito contingente que fortalezcan la capacidad de respuesta, entre otras decisiones. Lo que vienen pidiendo las autoridades locales, entre alcaldías y prefecturas, lo propio las juntas parroquiales, es que se asignen recursos que les corresponden por ley, ¿no? El modelo de equidad territorial, el FINGAD, la devolución del IVA, son recursos que finalmente por ley, no porque sea una imposición de los GAD, sino por ley, porque así lo establece el COTAD y la Constitución, les corresponden acceder a las prefecturas, a los municipios y juntas parroquiales. Entonces, evaluar líneas de crédito contingente que fortalezcan la capacidad, pero eso no sé, eso tal vez debería ser después. Ahora lo que se necesitan son recursos líquidos, no en bonos o papeles, sino recursos económicos que puedan ser utilizados ya para movilizar maquinaria, para la compra de combustible, para el pago de personal, etcétera, en los territorios. Hasta ayer, los pronunciamientos de las diferentes autoridades daban cuenta del nivel de riesgo que están enfrentando las poblaciones y de que se han activado por ejemplo, las prefecturas. Algunas alcaldías también han salido a pronunciarse, pero a propósito de un mensaje poco amable, por llamarlo de alguna manera, de ayer de la ministra Manzano, quien preside el COE, diciéndoles prefecturas a trabajar, ¿no? Como pasándoles revista de que a ver si hacen algo a las prefecturas. Las prefecturas venían trabajando desde hace rato, están trabajando desde hace rato, ¿no? Y han salido al frente las prefecturas, prefectas y prefectos, a responderle a la señora Manzano. Entonces, por ejemplo, Marcela Guiñaga, de la provincia del Guayas, ayer posteaba en sus cuentas de redes sociales: siguiendo las recomendaciones del COE Nacional, convocamos al COE Provincial. Lamentamos que los delegados del Ejecutivo no hayan asistido. Sin embargo, no nos detenemos y resolvimos. 2 puntos. La prefecta Guiñaga debió haber puesto funcionarios del gobierno a trabajar. Que no fueron los delegados del Ejecutivo al COE Provincial en Guayas y declaran a Guayas como una de las 8 provincias en emergencia por las lluvias, y resulta que no van.
COE provincial en sesión permanente. Compartir información con la Secretaría de Riesgos para optimizar la entrega de ayuda humanitaria. Cruzar información con el Ministerio de Agricultura para brindar una atención coordinada a los agricultores. Nosotros desde la Prefectura del Guayas entregaremos el bono agrícola a pequeños productores de arroz y maíz por pérdida total de cultivos. Monitoreo permanente de los municipios para equipamiento de albergues en caso de ser necesario. La Prefectura dispone de kits para su correcta implementación. Solicitamos al Ministerio de Finanzas el pago de asignaciones pendientes para enfrentar la emergencia. Pago de asignaciones pendientes. No está diciendo necesitamos que el Ministerio de Finanzas nos abra líneas de crédito, o que el BEDE nos abra líneas de crédito, o que Ban Ecuador nos abra líneas de crédito. No, que el Ministerio de Finanzas asigne los recursos pendientes para enfrentar la emergencia. La voluntad no basta si no hay recursos. Palabras de la prefecta Marcela Guiñaga. En la misma línea, el prefecto de Manabí, Leonardo Orlando, decía, posteando además el contenido de una carta que fue enviada con fecha 21 de febrero, hace 4 días, al magíster Daniel Noboa, presidente de la República. En representación de todo el pueblo manabita le he remitido un oficio al presidente de la República por la necesidad urgente de transferencia de los recursos adeudados a la prefectura de Manabí. Son 18.8 millones de dólares por modelo de equidad territorial. Sin estos fondos, la operatividad y capacidad de respuesta institucional se ve afectada gravemente en medio de una emergencia invernal que atravesamos como provincia. Palabras del prefecto de Manabí. Ayer compartíamos con ustedes lo que habían sido las declaraciones de la presidenta del CONGOPE y prefecta de Pichincha, Paola Pavón, con respecto de una decisión que había sido adoptada además por Asamblea de Prefectos la noche del domingo que sesionaron para, entre otras cosas, decidir rechazar este mecanismo de pago que había propuesto el gobierno a través de bonos o de papeles en un momento tan crítico como el que enfrentan actualmente las provincias. No hablemos de las instituciones como tal, hablemos de los territorios, porque finalmente acá, como suele pasar en algunas ocasiones, hay gente que cree que el dinero lo usan alegremente las prefectas o prefectos para uso personal. Y no, pues el problema es mucho más grave que lo que cualquier mal pensado puede creer. El hecho es que quienes la están pasando mal son los ciudadanos que tienen que ser atendidos por esas prefecturas o por esos municipios. Y lo que se necesita para atender una emergencia de este nivel son recursos líquidos. Usted no puede ir a la gasolinera y decirle, te pago con papeles, necesito tantos cientos de galones de combustible para que mi maquinaria pueda trabajar. No, los proveedores necesitan recursos porque además ellos tienen que abastecerse de, por ejemplo, combustible, entre otras cosas. En la misma línea que las prefecturas, el alcalde de Quevedo, Alexis Matute, se pronunció también ayer en sus redes sociales con un mensaje dirigido a la señora Inés Manzano, presidenta del COE Nacional y ministra de Energía, Minería, Petróleos, etc. Señora ministra Manzano, ¿usted se refiere a las alcaldías y prefecturas de qué país?, se pregunta Matute. En Ecuador no existe una sola alcaldía y menos prefectura que esté al día con las asignaciones. Al municipio de Quevedo se le adeuda asignaciones del mes de diciembre del 2024 y enero del 2025 y por si fuera poco, Quevedo se ha visto afectada por una reducción presupuestaria que supera los 5 millones de dólares en los últimos 18 meses. Con estos antecedentes es muy complicado hacerle frente a la temporada invernal. Previamente, las autoridades de gobierno habían dado una rueda de prensa en donde, entre otras cosas, habían ofrecido apoyo ante emergencias invernales, recordando que municipios y prefecturas tienen recursos. Es decir, la Asamblea de Prefectos
que exige el pago, pero el pago de los dineros, no en papeles ni en bonos, están locos. O sea, están reclamando recursos de locos los prefectos y prefectas del país. El gobierno dice, tienen recursos. Entonces, ¿por qué reclaman las prefecturas? ¿O por qué reclaman los municipios? La ministra de Energía y Minas y presidenta del COE Nacional, Inés Manzano, asegura que los municipios y prefecturas del país tienen recursos para atender los efectos de la temporada invernal que golpea al Ecuador. Las alcaldías y prefecturas tienen recursos y también tienen el apoyo del COE. Como decía Marcela Guiñaga, ¿no? Con la voluntad no basta, lo que se necesita son recursos. Entonces, el apoyo, súper bien, o sea, la palmada en la espalda, todo ok. Pero con palmadas en la espalda no le vas a pagar al de la gasolinera por el combustible para la maquinaria. Este lunes esas fueron las declaraciones de Manzano en una rueda de prensa ofrecida en Machala. En esta sesión también estuvieron presentes otros ministros y secretarios de Estado para informar sobre las acciones que está tomando la administración de Noboa frente a la época de lluvia, que ha dejado este año 9 personas fallecidas y casi 15.000 afectados. Más temprano, la prefecta del Guayas, Marcela Guiñaga, había pedido, como les mencionábamos en su cuenta de Twitter o de X, al Ministerio de Finanzas que cancelen a los gobiernos locales las asignaciones pendientes para enfrentar la emergencia. El COE Nacional declaró la emergencia en las provincias que habíamos mencionado, ahora en total son 8, hasta ayer eran 6. Manzano enfatizó que tanto alcaldes como prefectos deben seguir los lineamientos dispuestos por el COE Nacional durante la emergencia. Asimismo, el gobierno nacional analizará cómo gestionar líneas de crédito contingente con el organismo multilateral que corresponda. Según el último reporte de la Secretaría de Riesgos, la provincia con mayor impacto es Guayas, con 5.227 personas impactadas, seguida de Manabí con 3.149 personas afectadas y Los Ríos con 3.074. A nivel nacional se han registrado 871 eventos adversos por las lluvias, entre los que están deslizamientos en un 43%, inundaciones 35%, colapsos estructurales 5%, socavamientos 5% y vendavales 4%. Así que ese es el escenario que está enfrentando actualmente el país y aparte hay 16 ríos desbordados y más de 14.000 personas afectadas por efecto de las lluvias, ¿no? Hay una nota en la web de Radio Pichincha donde están provincia por provincia mencionados los ríos y todos los efectos que ha generado, dejando a estas alturas ya, por lo que dice los propios comunicados y la información del gobierno y de la Secretaría de Riesgos y del COE Nacional, cerca de 15.000 personas afectadas, ¿no? Así que lo que se espera ahora es que el gobierno nacional asigne esos recursos, atienda esos pedidos que en este momento son urgentes por parte de los gobiernos locales y estos a su vez puedan seguir brindando una mano, atendiendo, ayudando a los ciudadanos que están siendo afectados por la temporada invernal, fuerte temporada invernal que enfrenta el país. Pasando a otros temas más políticos y ya adentrándonos a lo que es también la campaña electoral de cara a las elecciones de segunda vuelta o la elección de segunda vuelta que será el próximo domingo 13 de abril. No es ninguna novedad que a estas alturas medios de comunicación, los mismos analistas de siempre, opinólogos de siempre también, y los medios, por supuesto, alineados con el gobierno, financiados muchos de ellos por el gobierno, estén recurriendo a los mismos temas que los ecuatorianos ya nos lo sabemos de memoria, a los que recurren permanentemente siempre cuando hay elecciones. Ayer yo les planteaba, por ejemplo, de lo relacionado con la participación de la Fiscalía como un actor político que
que siempre se hace invitar a los procesos electorales, ¿no? Recordábamos lo que pasó en el 21, lo que pasó en el 23 y lo que está pasando ahora también con una fiscalía que no quiere perder protagonismo y con una fiscalía que siempre es proclive a pretender jugar un rol para el cual no debería estar, que es el de incidir en los resultados electorales. Y de esa forma también alterar un proceso que debería ser absolutamente transparente y democrático, con estos encuadres a través de la utilización de la justicia como una herramienta para la persecución política. Entonces la Fiscalía es un instrumento, es una herramienta y es una institución liderada por la señora Salazar, que es una actora política. Juega un rol político, lo ha hecho durante el 2021, lo hizo durante el 2023 y lo intenta hacer nuevamente ahora. Y después están, como les decía, medios de comunicación, periodistas, analistas. Algunos de esos analistas incluso académicos, ¿no? O sea, salen de las aulas universitarias y uno se pregunta, estas cosas, estos analistas las dicen únicamente en sus estudios de radio y de televisión o en las entrevistas a las que son invitados, o también repiten los mismos relatos, las mismas narrativas, los mismos discursos, las mismas líneas en las aulas de clase, en donde prácticamente evangelizan para el odio a sus estudiantes. Es una pregunta súper válida. A propósito de aquel episodio de la profesora que insultaba a una de sus alumnas en una universidad privada, ¿no? Que se hizo público. Y que resulta que ha sido esposa de un periodista, de estos que también se encargan de propagar el odio cada vez que le abren un micrófono. Entonces recurren nuevamente a si gana el correísmo, van a desdolarizar. 10 años tuvieron para desdolarizar el país. ¿Se acuerdan todas las mentiras que se inventaron? Por ejemplo, a través de la aplicación del dinero electrónico, ¿no? Que era un mecanismo para eliminar la dolarización. Ahora, díganme ustedes qué persona en este país no hace pagos por transferencia o por banca en línea, que finalmente es dinero electrónico. Y antes tenías era mucho más fácil incluso utilizar ese mecanismo del dinero electrónico que entrar a la banca en línea, poner tu clave, la verificación facial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el cuento de la desdolarización, ¿no? Esa es una. Ahora han revivido otro tema adicional. Ya creo que debió haber estado zanjado hace rato, sobre todo después de que al siguiente día de que asumió funciones Daniel Noboa, el 24 de noviembre del 2023, decidió hacer el show de romper aquel famoso decreto de la dichosa tabla de drogas, que es como se le han dado a llamar a la tabla de umbrales de consumo, que lo que buscaba era, entre otras cosas, modular la criminalización del consumidor. Pero acá se inventaron el relato de que la tabla de umbrales de consumo, tabla de drogas, lo que hizo fue propiciar el microtráfico y propiciar el narcotráfico en el Ecuador. Y han revivido nuevamente ese tema. Entonces ahora hay disque analistas que se la pasan paseándose por canales de televisión, que como les digo son financiados y alineados al gobierno, a decir que la tabla y el correísmo, la desdolarización y el correísmo. El caso de la inseguridad, ¿no? Pretender endosarle el problema que enfrenta hoy el país a causa de la violencia y la inseguridad a un régimen que terminó funciones hace 8 años atrás, me parece a mí que sigue siendo una ridiculez, pero indudablemente, como muchas cosas en esta vida, cuando se la repiten permanentemente y cuando no hay mayor contraste, cuando tampoco hacemos el esfuerzo por verificar o insisto, ¿no? Por esa suerte de bombardeo informativo, terminas comiéndote al cuento, ¿no? De que sí, claro, tenían pacto con las pandillas, tenían pacto con
Y yo el otro día les compartía un documento que me hizo llegar el querido amigo Matthew Lequan, de dos analistas, además académicos, estudiosos de ellos del fenómeno de la inseguridad. Me parece que son norteamericanos, son estadounidenses, que establecían una gran diferencia entre el fenómeno que enfrenta, por ejemplo, El Salvador y el que enfrenta el Ecuador, ¿no? Decían, no, cuidado, se les ocurre en Ecuador reducir el problema de la inseguridad a un asunto de pandillas, que, digamos, fue el fenómeno que trató el gobierno de Correa cuando lo que hizo fue llevar adelante un proceso de pacificación justamente de pandillas, reinsertando a los integrantes de estas pandillas en la sociedad para que sean actores útiles en la sociedad. El problema del Ecuador no es un problema de pandillas. El que vive hoy, 2025, y que ha venido viviendo durante los últimos años, sobre todo desde el gobierno de Moreno, y creo que con un punto de inflexión, que fue aquel ataque que se experimentó en San Lorenzo un 27 de enero del 2018. Y desde ahí empezó una escalada muy grande y muy fuerte y muy consistente, con un fenómeno mucho más grave que el de las pandillas que enfrentó en su momento Ecuador en la época de la que les hablo, o que enfrenta actualmente El Salvador. Acá estamos hablando de narcotráfico. Y cuando se habla de la inseguridad, poco se menciona por parte de estos famosos analistas que también son todólogos, ¿no? Ahora se han sacado a un economista que también que habla de dolarización, que habla de desempleo, que habla de inseguridad, que habla de temas constitucionales. Es increíble. Spurrier me parece que es el apellido. Entonces también es experto en seguridad. Y se olvidan de algo que nosotros acá lo repetimos casi a diario. Porque creo que hay que apelar a tener memoria y a hacer memoria. Porque si no, lo otro es que jueguen con nuestra inteligencia todos los días. Y con la inteligencia de todo el pueblo ecuatoriano. Acá se eliminó el Ministerio de Justicia. Se eliminó el Ministerio Coordinador de Seguridad. Se eliminó el Ministerio del Interior. Creando un monstruo que ahora mismo está siendo observado por un informe de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo con respecto de la inversión que han hecho, que es del SNAI, que es una institución altamente corrompida y corrupta, que fue creada durante el gobierno de Lenín Moreno y que no ha cambiado su forma de operar durante los últimos dos gobiernos, el de Lasso y el de Noboa, y que no ha sido saneada, y que no ha sido depurada, y que no ha sido reformulada, o que no ha experimentado ningún tipo de reingeniería ni nada. Una institución absolutamente corrupta, que tiene a exintegrantes ahora mismo investigados y procesados en casos como el caso Metástasis, por ejemplo, y este señor Pablo Ramírez. Y así por el estilo. Entonces, yo sí quiero hacerles un llamado, y mañana voy a tratar de profundizar un poco más, ya dejando de lado el tema, ojalá, ¿no? Este tema relacionado con las emergencias, aunque en este país siempre suelen pasar cosas, pero para profundizar un poco más sobre estos famosos encuadres que utilizan siempre en época de campaña y lo utilizan permanentemente tratando de manipular la mente de la gente y burlándose de la inteligencia de la gente. Y no está bien que hagan eso. No está bien que hagan eso, y no está bien que los ciudadanos se sigan comiendo el cuento de este tipo de barbaridades que, como les digo, se repite cada vez que hay elecciones. Entonces, el fantasma de la dolarización cada 4 años, o cada vez que el CNE convoca a las urnas. El fantasma de la tabla de drogas, que ya la eliminó Noboa, y díganme ustedes en qué ha mejorado este asunto. Acuérdense, 24 de noviembre del 2023, Noboa grabó un TikTok rompiendo unas hojas de papel diciendo que ese era el decreto de la tabla de umbrales de consumo, y con eso se iba a solucionar todos los problemas. No solucionó nada. Y asimismo con la consulta popular y con el incremento del IVA y un montón de ventas de humo más.
que planteaban como soluciones, como la de ahora, de eso de pedir ayuda a ejércitos extranjeros para que se resuelva el problema de la seguridad. Si no hay planificación, si no hay un cerebro, si no hay una cabeza que se ponga al mando, al frente, con un plan estratégico, con algo bien pensado, esta cosa no va a mejorar jamás. Y peor todavía si insisten en manipular las mentes de la ciudadanía con los mismos temas de siempre. Y eso habla tan mal como de quienes utilizan esos temas para tratar de incidir en el electorado, como también habla mal de un electorado que se come el cuento cada 4 años, lamentablemente. Y mañana, sí, con más tiempo y desde el inicio, voy a retomar este tema con otros adicionales que forman parte de estos famosos encuadres que ya son conocidos, que los utilizan los Vera, los Pazares, los Hernández, Ecoavisa, Teleamazonas, El Universo, El Expreso, etcétera, ¿no?